Amigazos, mucho olor y drama en el quinto capítulo de Skeleton Crew. Por fin los personajes dicen el nombre de la nave. This ship is the Onyx Cinder. El Onyx Cinder. En este video te contamos de lo que significa el capítulo para toda la serie, que ya entra en su recta final, así como el avance que hay en el desarrollo de los personajes. Las referencias que van desde el planeta del tesoro hasta la infame Los Últimos Jedi. Este es tu aviso de spoilers. What is that? ¿Podría o no haber datos clave? En este capítulo tenemos la dirección de Jack Schrader, él también director de The Thunderbolts, así como de la película El Robot y Frank, una muy buena por cierto. Titulado You Have a Lot to Learn About Pirates, tienes mucho que aprender sobre piratas, el tono se puso muy relajado a ratos y personalmente me recordó a toda la secuencia en el planeta Casino Canto Bight, lo cual no necesariamente es malo, en la historia se está poniendo bastante bien. Estoy sacando dos versiones de este video, una en inglés y una en español. Por favor, ténganme paciencia para la que es en inglés, estoy haciendo todo lo que puedo para mejorar la experiencia. Desglose del episodio. En este capítulo el Skeleton Crew llega al mundo de La Nupa, uno nuevo creado para esta serie, que es montañoso, lleno de nieve y aristócratas. Terrible combinación. Wim, Neil, Fern, KB acompañan a Yod y a SM-33 a buscar la guarida del legendario pirata Tak Renot. Esta no es la primera vez que escuchamos ese nombre, ya que cuando estábamos en Ad Akran, Yod profiere una frase que es algo así como por el gran Renot. Yo creo que es en referencia a este pirata. Tenemos varias teorías al respecto de esto para que se queden hasta el final. El drama de este episodio está en que sobre la supuesta guarida del pirata se ha construido un spa, uno que además no acepta niños, y ellos tienen que infiltrarse para dar con la guarida porque ahí en teoría está almacenada la ruta para el mítico planeta de At-Atin, el hogar de estos niños, por lo que deberán hacer de todo para enfrentarse a guardias de seguridad, una casa recompensas que trae una afrenta personal con Yod por cosas que este le hizo en el pasado, así como la inminente llegada de la banda de piratas del Capitán Brutus, el lobito aquel. Rápidamente con la cacería de easter eggs y referencias. Nada más llegando a La Nupa tenemos a la anfitriona interpretada por Julie Ann Emery, a quien vimos en Better Call Saul. También tenemos la aparición de la mencionada casa recompensas que se llama Pocket, interpretada por Kelly MacDonald. A ella la conocemos por ser la voz en inglés de Mérida, es decir, la de Valiente, una mercenaria que tiene un pasado complicado con Yod y que, por cierto, ella menciona que él lo conocía con el nombre de Dash Sentin. Poco después los guardias de seguridad se refieren a Yod como Jodwick Sang, así que tenemos aquí nada más en este capítulo dos más a la larga lista de nombres que ya va coleccionando este personaje canalla interpretado por Jude Law. How many names does he have? Teníamos ya Capitán Silvo, Crimson Jack, así como el que yo pienso que es su nombre verdadero, que es el que le dice a los niños Yod Nanawood. ¿Quién sabe? En el spa de La Nupa hay decenas de referencias a varias razas de Star Wars, destacando particularmente al clan bancario intergaláctico, que son los Moon. Esta es una institución poderosa que estuvo involucrada en la financiación de la Confederación de Sistemas Independientes o los separatistas durante las guerras clon. Tuvimos un buen vistazo de ellos en el ataque de los clones, así como en aquel arco de la Padme Coqueta y el Anakin Celoso, ahí donde sale Clovis. Los líderes del clan bancario son de la misma especie a la que pertenecía Darth Plagueis, es decir, los Moon. Darth Plagueis es este Sith. Todo esto conecta sutilmente con la historia que se narra en la novela de Legends Darth Plagueis. Vemos también en La Nupa a un congénere de Jabba el Hutt, así como de esta especie diminuta que es como un sirviente aquí, que también vimos en Los Últimos Jedi, en aquel casino. En los niveles inferiores del spa tenemos el encuentro con la criatura Catolops, un colosal alien que al final resulta ser bondadoso y muy aficionado a las historias. Traté de encontrar un paralelismo, pero solo pude pensar en la criatura que aparece en Rogue One, el Borg Gullet, aquella fiera telepática que estaba al servicio de Saw Gerrera. Ya en el acceso a la cámara privada de Tak Renot tenemos una serie de trampas que recuerdan un montón a Indiana Jones y la Última Cruzada, mientras que ya en esa sala del trono no pude dejar de pensar en el Templo de la Perdición y por supuesto en la Cámara del Tesoro del Capitán Flint en El Planeta del Tesoro, la adaptación de la Isla del Tesoro. Es divertido tener todas estas referencias cruzadas. Por supuesto, todo este asunto de que no se puede tocar el tesoro pues me volvió a recordar a la clásica Aladdin de 1992 en la Cueva de las Maravillas. Cuando Yod le ordena a SM-33 rellenar de ácido la antecámara donde está su antigua tripulación, además de ser un momento tétrico, me recordó
al gran Yondu Udonta cuando se despacha a sus antiguos aliados en Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Por aquí, por supuesto, destaca un sable de luz muy ornamentado con plata y oro que podría ser de la infame Alta República, pero yo elijo pensar que es una referencia más bien a The Old Republic, para que no nos den agruras por el coraje de estar hablando de aquella serie que no vamos a nombrar ya en este canal. Ya hay que olvidarlo. Para cerrar las referencias, vámonos primero con las naves. Nada más llegar a la Nupa tenemos un vistazo al fondo de un yate que me recuerda un montón al que tenía Dryden Voss en la película de Han Solo. Ese era un First Light Jet, una emblemática nave que pertenecía al Crimson Dawn. Por otro lado, el que ya por fin podamos hablar del Onyx Cinder dentro del universo, pues creo que hace todavía más evidente que es una alusión al Perla Negra por este carácter fantasmagórico y legendario que ya está adquiriendo esta nave, la cual podría tener cientos de años de antigüedad. Análisis profundo y teorías. Aquí vamos a iniciar mencionando todo lo que tiene que ver con los papás en At-Atin. Tenemos a Wendell, Farah y Numa, quienes ya se empiezan a ver con diferentes niveles de desesperación porque les está costando trabajo saber cómo pueden recuperar a sus hijos. Acá los droides los vigilan muy de cerca y me parece que es sumamente interesante cómo le temen a la figura admonitoria del supervisor. Aunque inicialmente hemos teorizado que este mundo podría estar controlado por una suerte de inteligencia artificial, yo creo que hay algunos detalles que sugieren la presencia de una mente humana decrépita detrás de las decisiones y el orden social. Los droides no son perversos per se. Aunque tenemos un montón de referencias a Yo Robot, a Terminator y a otros contenidos similares, pienso que sí hay una mente humana perversa detrás de todo esto. Puedo estar equivocado, por supuesto, pero sería demasiado obvio que las máquinas estuvieran supervisadas por más máquinas. Pienso mucho en el tema de los separatistas. Siempre hubo una figura, ya fuera el Conde Dooku o el propio Palpatine, que era quien se beneficiaba de todo este mar de confusión. Hay algo así como una especie de mago de Oz que está controlando la oculta presencia de At-Atin. Ahora, la relevancia de este planeta como una de las 9 joyas de la Alta República ya queda cada vez más clara, puesto que ya se nos dice en la grabación del Capitán Pirata Tak Renot que se trata de una de las casas de la moneda de la antigua república, lo cual tiene una alusión directa, pienso, a lo de la Casa de Papel. No es una serie que yo haya visto, así que no hablaré demasiado de eso. Es decir, este es el lugar donde se acuñaban los Dactarios. Pienso que esto aún no termina por revelar todo el misterio en torno a estas 9 joyas planetarias de la antigua república, pero sí deja claro que en At-Atin hay suficientes recursos como para provocarle la fiebre del oro a Yod Nanawut, quien ya se voltea en contra de los niños y toma el control de la tripulación. Hablando de Yod, durante estos 5 capítulos hemos ido descubriendo que este canalla no solo tiene múltiples identidades, sino también un entramado de capas y de complejidad, matices. En lo que se estrenaba este 5º capítulo volví a ver los otros 4 y creo que Yod no miente con esto de ser un usuario de la fuerza. Creo que realmente sí tiene acceso a este campo místico de energía. Incluso acá en el capítulo cita a Qui-Gon Jinn con lo de tu enfoque determina tu realidad, que esa fue una de las lecciones que Qui-Gon le dio en el episodio 1 al niño Anakin Skywalker. Tristemente no tuvo ocasión de decirle lo que sí le dijo a Obi-Wan en esa misma película: no te concentres en el futuro a expensas del momento, algo que a Anakin le hubiera servido mucho aprender, pero concéntrate, divagues, volvamos al presente. Pienso que Yod posiblemente conoció a un Jedi, quizás no fue aprendiz ni nada, pero sabe lo suficiente como para, a base de tenacidad y práctica, poder tener un dominio básico de la fuerza, como para mover objetos pequeños e impresionar a los demás. Pero me ha parecido curioso como, hasta donde hemos visto, no parece saber cómo usar la fuerza para combatir, ni para engañar a los débiles de mente con los que se topa, por lo que no creo que haya tenido un entrenamiento formal, o por lo menos no creo que sea tan habilidoso. Todo este asunto con el sable de luz, primero con la torpeza de Wim al accionarlo y posteriormente cómo termina el capítulo con Yod haciéndose del arma, creo que apunta a que por fin veremos qué tan capaz es Yod en la fuerza. Siguiendo con este Capitán Silvo, el de muchos nombres, yo no pienso que él deje de proteger a los niños. Llegando a este punto quiso hacerse con el control solo para asegurarse que ellos no interfieran con él apoderándose del tesoro de At-Atin. Pero a estas alturas pienso que si de verdad fuera tan malo, sencillamente los habría abandonado ahí. Y yo alcancé a ver que sí se preocupó cuando Wim acciona la trampa y se van ahí por el tobogán. Aunque sí fue un momento oscuro el de Yod deshaciéndose de su tripulación con el ácido y por supuesto tiene motivaciones oscuras, recordemos que esto es Disney y que muy posiblemente este personaje de Jude Law va a tener un muy express arco de redención a la John Silver en el planeta del tesoro. Ahora, la teoría cereza del pastel. Estaba viendo el capítulo con mi hermano en español y él notó, y lo corroboré, que el
que es actor y director de este doblaje de esta serie, Héctor Gómez Gil, da la voz a SM-33. Ustedes dirán, y bueno, ¿y eso qué? Cuando estamos viendo el holograma del Capitán Tack Reynolds, no solo es evidente que taparon su rostro de manera intermitente, es el mismo doblador el que hace la voz de este personaje, el propio Héctor Gómez Gil. Yo alcancé a ver cuadro por cuadro en el holograma que parece que se trata de un alien Weequay, la misma raza del famoso pirata Hondo Ohnaka. Sin embargo, a ratos se mira extraño y alcanza a verse el codo de un droide corpulento de hombros anchos, es decir, una figura muy similar a SM-33. Misma voz, misma apariencia, salvo por momentitos en los que se ve como una barbilla de Weequay, pero que apunta a que quizás, de manera muy similar a como pasó con el Capitán Silvo y de John Nana Wood, que no venía en los créditos en ningún lado el Capitán Silvo y nos dio para inferir que Jude Law hacía los dos personajes, acá no viene ningún crédito del Capitán Rednor, lo cual me hace pensar que SM-33 efectivamente podría ser una especie de iteración del Capitán Tack Reynolds. Quiero decir, creo que este pirata sí existió algún día como un ser orgánico y que posiblemente sí era un congénere de Hondo Ohnaka, pero que al morir varios siglos atrás fue suplantado por su droide SM-33 para mantener vivo su legado y seguir contando sus historias, algo que sería muy bello narrativamente. Esto explicaría, por un lado, por qué no se vio la cara en esa secuencia del holograma y por qué la conducta del robot tuerto es un tanto errática. Y sería muy interesante hacia el final de esta serie. Confirmaría efectivamente que el Onyx Cinder además lleva siglos enterrado en el subsuelo de Alt-Atin. Vamos a ver cómo desarrollan esto. Conclusiones. Skeleton Crew ya se puso serio. He notado que no mucha gente está viendo esta serie. No lo digo solo por las vistas de estos videos, sino en general, porque no ha hecho demasiado ruido en redes, pero quedan solamente 3 capítulos y creo que lo mejor está por venir. Esta serie está ubicada en la misma línea de tiempo que el Mandalorian, entonces yo no descartaría que en los próximos 3 capítulos tengamos cameos bastante chonchitos. Eventualmente terminaremos en Alt-Atin y nos reencontraremos con los papás de los niños. Como teoría tardía, me llama mucho la atención que el papá de Neil no ha aparecido nunca salvo brevemente de fondo en el primer capítulo, lo cual me hace pensar que quizás él tiene algo que ver directamente con el supervisor, porque siempre se acota la presencia del papá de Neil, pero hasta ahora no ha tenido un primer plano. Ahí hay algo. ¿Qué piensas de esta serie? ¿Te emociona el final? No puedes perderte el último capítulo del podcast con la China y Dani Divagues que hicimos en relación a un análisis profundo de War of the Rohirrim y que publicamos hace unos días. Pronto voy a publicar un nuevo capítulo que es algo así como un especial de Navidad, aunque ya no tiene mucho sentido como tal, pero donde hablamos de películas de confort para ver en esta época, para que no te lo pierdas. Muchas gracias por tu tiempo. Si llegaste hasta el final, házmelo saber en los comentarios, me sirve mucho para seguir mejorando en estos videos y yo soy Dani Divagues. Nos estamos viendo.